Un tubo de cobre de 15 euros, doblado con la forma exacta de la Gran Pirámide y colocado sobre una jardinera. Sin cables, sin baterías, sin fertilizantes. En cuestión de días, el suelo debajo se vuelve eléctricamente activo. Las raíces crecen hacia el cobre. Las semillas germinan más rápido. Un agrónomo midió el doble de rendimiento de patatas en plantas cultivadas bajo esta forma, comparado con las que no lo estaban. Un agricultor canadiense afirmó producir 36 veces más alimento por metro cuadrado dentro de un invernadero piramidal construido con estas mismas proporciones. Un ingeniero de radio checo pasó 10 años demostrando a una oficina de patentes del gobierno que esta forma tiene efectos físicos medibles sobre la materia y le concedieron la patente. La forma es una pirámide. El ángulo es de 51 grados. El material es cobre. Y la razón por la que nunca te han enseñado esto en ningún libro de jardinería, en ninguna clase de agricultura o en ninguna oficina de extensión, es la misma razón por la que nunca te han hablado de las baterías de tierra o del biocarbón. No requiere una compra repetida. Este es el secreto del suelo eléctrico. Cuando la geometría adecuada se une al metal correcto sobre el suelo idóneo, se forma un sistema de energía pasiva que recolecta la carga atmosférica desde arriba, genera electricidad biológica desde abajo y alimenta a las plantas desde 4 direcciones a la vez, con 0 coste de mantenimiento. Bienvenido a El Pulso Vital, donde desenterramos secretos ancestrales para tu jardín. Hoy te revelaré por qué esta increíble ciencia ha sido deliberadamente ocultada y cómo puedes aplicarla en tu propio huerto. La ciencia de esto se remonta a 1841, la supresión a 1936, y todo el sistema cuesta menos que una bolsa de fertilizante. Nuestra historia comienza no con una pirámide, sino con una cuchilla de afeitar. En 1949, un ingeniero de radio checoslovaco llamado Karel Drval entró en la oficina de patentes de Praga con una solicitud que tardaría una década en aprobarse. Su invento era un pequeño modelo de cartón con la forma exacta de la Gran Pirámide de Keops. Su propósito, según la solicitud, era mantener el filo de las cuchillas de afeitar sin ninguna fuente externa de energía. Sin afilado mecánico, sin tratamiento químico, sin electricidad. Solo una pirámide hueca hecha de un material no conductor de electricidad. Orientada de modo que sus 4 lados miraran hacia los 4 puntos cardinales, con una cuchilla de afeitar apoyada en su interior sobre una pequeña plataforma a 1/3 de la altura de la pirámide. Los examinadores de patentes le dijeron que se fuera. Drval no se fue. Pasó años desarrollando una base teórica de por qué funcionaba el dispositivo, argumentando que la forma piramidal concentraba las líneas del campo magnético de la Tierra, creando un microambiente que restauraba la estructura cristalina del filo de la cuchilla. La teoría era poco convencional, pero los resultados no lo eran. El examinador jefe de patentes, un especialista en metalurgia, se llevó un prototipo a casa y lo probó personalmente durante 10 años. 16 cuchillas de afeitar realizaron un total de 1,778 afeitados, un promedio de 111 afeitados por cuchilla. Sin la pirámide, cada cuchilla duraba unas 5 veces. En 1959, la República Checoslovaca le concedió la patente número 91. 34. Ahora, aquí está el detalle que lo cambia todo. La patente de Drval afirma que la pirámide fue probada, pero añade que otras formas geométricas también pueden producir regeneración. No estaba afirmando que las pirámides fueran magia, sino que proporciones geométricas específicas interactúan con los campos electromagnéticos de manera medible y repetible. La pirámide era simplemente la forma más efectiva que había probado. Y la característica que la hacía funcionar era el ángulo. 51 grados y 52 minutos. El ángulo exacto que se encuentra en las piedras de revestimiento de la Gran Pirámide de Giza. Ese ángulo no es arbitrario. Cuando una pirámide de 4 lados se construye con esa inclinación, algo extraordinario sucede matemáticamente. El perímetro de la base, dividido por el doble de la altura, es igual a pi, 3,14159. La altura inclinada de cada cara, dividida por la mitad de la longitud de la base,
es igual a pi, 1,618, la proporción áurea. Una única estructura geométrica codifica las dos constantes más fundamentales de las matemáticas simultáneamente. Ningún otro ángulo de pirámide hace esto. Ninguna otra forma tridimensional lo hace. Los constructores de Giza o conocían estos números o tropezaron con una proporción tan perfectamente afinada con el tejido matemático de la realidad que codifica ambas constantes con 3 decimales de precisión. La probabilidad de que esto ocurriera por accidente se ha calculado en aproximadamente 1 entre 500. Aquí está el detalle que puedes compartir. La proporción áurea, 1,618, es la proporción más recurrente en la vida biológica de la Tierra. Gobierna la espiral de una concha de Nautilus, la disposición de las semillas en la cabeza de un girasol, el patrón de ramificación de los robles, las proporciones del esqueleto humano y la doble hélice del propio ADN. Una pirámide de cobre construida con el ángulo de Keops no está construida con una proporción aleatoria. Está construida con la proporción que los organismos vivos ya utilizan para organizarse. La geometría de la pirámide habla el mismo lenguaje matemático que la biología que hay debajo. Este hecho por sí solo debería dejarte sin aliento. Pero Karel Dreval trabajaba con cartón. ¿Qué sucede cuando esa misma forma se construye con el segundo metal más conductor de electricidad de la Tierra? ¿Qué ocurre cuando la pirámide no es solo un contenedor geométrico pasivo, sino un conductor activo situado dentro del campo magnético del planeta, rodeado de electricidad atmosférica y colocado directamente sobre sistemas biológicos vivos? Eso es exactamente lo que un agricultor canadiense decidió averiguar. A principios de la década de 1970, un hombre llamado Les Brown construyó una pirámide de madera en su granja en Canadá. No era un modelo, sino una estructura de tamaño real de 4,9 metros por cada lado en la base y 3,35 metros de altura, con paredes inclinadas exactamente a 51 grados para igualar a la Gran Pirámide. Cubrió 3 lados con plexiglás y usó la pared norte para aislamiento. Luego, comenzó a cultivar alimentos en su interior. Los resultados fueron inmediatos y espectaculares. Los pepinos crecieron varios centímetros en una sola noche. Las tomateras produjeron frutos a un ritmo que Brown nunca había visto en décadas de agricultura. Estimó que su invernadero piramidal producía aproximadamente 36 veces más alimento por metro cuadrado que cualquier espacio de cultivo convencional. Pero no era solo el volumen, la calidad también era diferente. Las plantas cultivadas dentro de la pirámide estaban visiblemente más sanas, mostraban menos daños por insectos y producían frutos con un sabor más intenso que las variedades idénticas cultivadas en el exterior. Brown descubrió algo más. Colocó agua dentro de la pirámide durante varios días y luego la usó para irrigar plantas que crecían fuera de la estructura. El agua tratada con la pirámide produjo un crecimiento mediblemente mejor que el agua sin tratar de la misma fuente. También colocó alimentos dentro de la pirámide y descubrió que se deshidrataban en lugar de pudrirse. Los plátanos permanecieron comestibles durante semanas. La carne se secó como cecina sin estropearse. La leche no se agrió. El mismo efecto de conservación que Antoine Bovis había reportado después de visitar la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en la década de 1930, donde los animales muertos se habían momificado en lugar de descomponerse. Piensa en lo que esto significa. Una forma geométrica hueca, sin fuente de energía, sin refrigeración, sin tratamiento químico, estaba previniendo la descomposición bacteriana. Algo en las proporciones del espacio estaba inhibiendo la actividad microbiana. Esto no es misticismo, es un efecto electromagnético. Y era reproducible en cada pirámide construida con el ángulo correcto. Brown publicó sus hallazgos en un libro llamado La Pirámide. Compartió libremente las dimensiones de su construcción y animó a todos a experimentar. Y luego hizo una observación que casi le cuesta la vida.
Conectó el ápice de su pirámide más grande al suelo directamente debajo de ella, usando lana de oveja enhebrada entre dos accesorios de cobre. La descarga de energía lo lanzó 6 metros por el suelo antes de que pudiera completar la conexión. Si hubiera usado un cable metálico en lugar de lana, creía que la corriente lo habría matado. Nunca más experimentó con la electricidad piramidal. Se centró en las plantas, pero la implicación era imposible de ignorar. La pirámide no solo preservaba alimentos y aceleraba el crecimiento, sino que concentraba energía física real y medible. Y cuando se le daba un camino conductor a tierra, esa energía se movía. Les Brown trabajó con madera y plexiglas. Karel Derval trabajó con cartón. Imagina qué sucede cuando la misma estructura se construye con cobre, un material con una conductividad eléctrica de 59 millones de siemens por metro, solo superado por la plata, y se coloca directamente sobre suelo vivo lleno de humedad, minerales y miles de millones de microorganismos eléctricamente activos. Un contratista de defensa ucraniano no tuvo que imaginarlo. Construyó 50 de ellas. A principios de la década de 1990, Alexander Golod comenzó a construir pirámides en toda Rusia y Ucrania. No eran pequeños modelos de jardín, sino enormes estructuras de fibra de vidrio, la más alta de 44 metros de altura y con un peso de 55 toneladas métricas. Para 2010, más de 50 pirámides se erigían en la antigua Unión Soviética. Golod evitó deliberadamente cualquier metal en la construcción, utilizando marcos de tuberías de PVC cubiertos con láminas de fibra de vidrio. Sus pirámides fueron construidas según lo que él llamó la proporción áurea, un perfil más pronunciado que la pirámide de Giza, pero aún arraigado en la misma constante matemática, phi. Lo que hizo diferente a Golod fue su acceso. Coordinó equipos de investigación en prestigiosas instituciones rusas, incluyendo el Instituto de Investigación Científica Mechnikov y el Instituto de Virología Ivanovsky. A lo largo de una década de experimentos, las semillas agrícolas colocadas en las pirámides antes de la siembra supuestamente mostraron aumentos de rendimiento del 30 al 100%. La virulencia patógena de virus y bacterias disminuyó después de la exposición, y la afirmación más extraordinaria provino del ejército ruso. Las instalaciones de radar detectaron una columna de energía que se extendía verticalmente desde el ápice de la pirámide más grande hacia la atmósfera superior. Era visible en el radar, pero sin estructura física, un haz coherente de energía que irradiaba hacia arriba desde una forma geométrica. Ahora, debo ser transparente contigo. La investigación de Golod ha recibido críticas significativas. Ninguna revista occidental revisada por pares ha confirmado estos resultados. Los críticos señalan que los estudios se basaron en inferencias observacionales en lugar de una metodología de doble ciego controlada. Algunos visitantes reportaron no sentir nada. El consenso científico en Occidente no apoya las afirmaciones de Golod, pero su investigación no se llevó a cabo de forma aislada. Múltiples instituciones científicas rusas participaron durante más de una década, y los resultados agrícolas se alinean con lo que Les Brown documentó en Canadá y lo que Yannick Van Doorn ha demostrado en Europa. Y hay una prueba que a los escépticos les resulta más difícil desestimar. Un estudio indexado en PubMed, la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, examinó los efectos biológicos de un modelo de pirámide construido con proporciones egipcias. Los investigadores encontraron que el almacenamiento previo a la siembra de semillas secas de cebada dentro de la pirámide estimulaba el crecimiento de las plantas. Midieron un cambio en el pH del agua dentro de la estructura y observaron un aumento de 3 veces en la tasa de descomposición de una solución de peróxido de hidrógeno expuesta al interior de la pirámide. Esto es una reacción química medible que se acelera en un 300% dentro de una forma geométrica sin fuente de energía.
Algo está sucediendo dentro de esa geometría que altera la velocidad a la que se rompen los enlaces moleculares. No tenemos una explicación completa de por qué, pero tenemos una medición que lo confirma. Yannick Van Doorn es un agrónomo belga con un título en agricultura y biotecnología. Ha pasado más de 15 años investigando lo que él llama electrocultura, la aplicación de energía electromagnética natural para mejorar la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas. Entre sus muchas técnicas, las pirámides construidas con cobre ocupan un lugar central. En 2011, Van Doorn realizó un experimento sencillo. Colocó patatas de siembra bajo una pirámide de cobre durante 2 días antes de plantarlas. Las patatas tratadas se plantaron junto con controles sin tratar del mismo lote, en el mismo suelo, con la misma agua y luz solar. Las plantas tratadas mostraron el doble de crecimiento y el doble de rendimiento que las no tratadas. No un 30% más, ni un 50% más, sino el doble. En talleres por toda Europa, Van Doorn enseña a los estudiantes a construir pirámides de cobre utilizando tuberías estándar de ferretería. Informa que una pirámide de cobre colocada sobre una jardinera puede producir más de 40 patatas por planta, en comparación con las 5 a 10 normales. Sus estudiantes reportan resultados similares con tomates, calabacines, hierbas y verduras de hoja. La comunidad de electrocultura El Jardín Cargado, que prueba estas técnicas desde 2011, informa que las plántulas cultivadas bajo pirámides de tuberías de cobre crecen aproximadamente el doble de rápido y muestran menos daños por insectos en sus primeras etapas. Pero aquí está el detalle clave que cambiará tu forma de pensar sobre el cobre y la geometría. El cobre es paramagnético, es decir, es débilmente atraído por los campos magnéticos y capaz de amplificarlos. Es la base de cada bobina electromagnética, transformador y antena en la Tierra. Cuando el cobre se moldea en forma de pirámide, con el ángulo de la proporción áurea, se convierte en una antena tridimensional sintonizada con frecuencias electromagnéticas específicas. Las 4 caras triangulares actúan como superficies receptoras. El ápice funciona como un punto focal. El interior se convierte en una cavidad resonante donde las ondas electromagnéticas pueden interferir constructivamente y concentrarse. No es un adorno de jardín, es un colector de energía pasivo sin partes móviles, sin fuente de alimentación y sin fecha de caducidad. Entonces, ¿por qué no se enseña nada de esto? La respuesta sigue el mismo patrón que cualquier otra tecnología de suelo suprimida en esta serie. En 1974, la misma década en que Les Brown cultivaba 36 veces más alimentos bajo su pirámide, la industria global de fertilizantes entraba en su fase de crecimiento exponencial. Los agricultores estadounidenses gastaron $300 millones en fertilizantes sintéticos en 1945. Para 1975, esa cifra había superado los 3.000 millones. Una estructura geométrica permanente, instalada una vez y nunca más comprada, no tiene un modelo de ingresos. Una bolsa de fertilizante que se agota cada primavera sí lo tiene. El Comité Británico de Electrocultura, establecido en 1918 bajo el Ministerio de Agricultura y con personal galardonado con el Premio Nobel, pasó casi 2 décadas recopilando datos de campo que documentaban ganancias sustanciales de rendimiento con métodos eléctricos. En 1936, cada informe fue sellado con la etiqueta «No para publicación» y archivado. El comité fue disuelto. Las citas académicas sobre electrocultura cayeron más del 90% en las décadas siguientes, precisamente mientras los ingresos por fertilizantes batían récords año tras año. No fue necesario ningún memorándum de conspiración. El mercado simplemente recompensó lo consumible sobre lo permanente. Lo que sigue es a lo que la comunidad de electrocultura ha llegado después de décadas de experimentación independiente. 3 aplicaciones, desde la más sencilla hasta la más avanzada. Cada una funciona por sí sola. Combinadas, forman un sistema que ninguna de ellas podría crear por separado. La aplicación más sencilla es el energizador de semillas con pirámide de cobre. La construcción es sencilla.
Utiliza tubería de cobre tipo M de 12,7 milímetros de cualquier tienda de fontanería, cortada en 4 piezas para la base y 4 para los bordes. No uses acero galvanizado, PVC envuelto en cinta de cobre, ni hierro con pintura de cobre, solo cobre puro. La proporción crítica que separa un dispositivo funcional de una decoración es esta. La longitud del borde es igual a la longitud de la base multiplicada por 0,952. Esa es la proporción exacta derivada de la Gran Pirámide de Keops. Para una base de 30,5 centímetros, los bordes son de 29 centímetros. Para una base de 61 centímetros, los bordes son de 58 centímetros. Las piezas de la base se conectan formando un cuadrado usando accesorios de codo de cobre de 90 grados. Los 4 bordes se unen en el ápice, ya sea soldándolos con soldadura sin plomo, lo que crea el camino de energía más limpio, o con un conector de cobre de 4 vías, a veces vendido como conector cruzado. El coste total de los materiales para un cargador de semillas de 35 centímetros es inferior a 15 euros. El detalle que la mayoría de los experimentadores omiten y en el que todos los investigadores, desde Derval hasta Golod y Van Dorn, insistieron, es la orientación. Uno de los lados planos debe mirar hacia el norte geográfico, no el norte magnético. Ajusta la declinación magnética local. La patente de Derval establece explícitamente que los lados deben mirar hacia los 4 puntos cardinales y que el objeto en el interior debe orientarse de norte a sur. Sin esta alineación, el dispositivo permanece inerte. Con ella, la geometría comienza a interactuar con el campo magnético de la Tierra de la manera que describe la patente. Las semillas se colocan sobre una plataforma no metálica, un bloque de madera, una baldosa cerámica o un trozo de cartón, dentro de la pirámide, aproximadamente a 1/3 de la altura total desde la base. Esta es la zona que corresponde a la Cámara del Rey en la Gran Pirámide y la zona donde tanto Derval como Brown documentaron los efectos más fuertes. Las semillas permanecen allí durante 2 o 3 días antes de la siembra. Van Dorn señala que el tiempo de carga depende de las condiciones atmosféricas. Las semillas se cargan más rápido durante las tormentas eléctricas y durante la luna llena, cuando la actividad electromagnética atmosférica alcanza su punto máximo. 3 días es un promedio fiable en clima tranquilo. También se ha informado que el agua colocada dentro de la pirámide durante 48 horas y luego utilizada para regar las plántulas produce una germinación notablemente más rápida que el agua sin tratar de la misma fuente. La segunda aplicación escala las mismas proporciones a una jardinera completa. Para una cama de cultivo elevada estándar de 1,2 metros de ancho, la base es de 1,2 metros por lado y los bordes son de 1,15 metros, cortados de tubería de cobre de 1,9 centímetros o 2,5 centímetros para mayor rigidez estructural. El marco de la base se asienta directamente sobre o alrededor de la jardinera. Las 4 piezas de los bordes se unen en el ápice, apuntando hacia arriba, con un lado plano orientado hacia el norte geográfico. Los lados no necesitan estar cerrados con paneles. Un marco abierto de tubería de cobre, con el ángulo correcto, produce los efectos documentados en la tasa de crecimiento de las plántulas y la resistencia a las plagas. Según múltiples experimentadores, incluida la comunidad de El Jardín Cargado, hay 2 advertencias sobre materiales que los practicantes han aprendido por las malas. Los accesorios de hierro y acero nunca deben usarse para conectar tuberías de cobre. El naturalista austriaco Viktor Schauberger documentó que las herramientas de hierro disminuían el magnetismo del suelo, aumentaban la carga de trabajo del agricultor y creaban condiciones de sequía en el suelo circundante. El cobre, el latón y el bronce no. La segunda advertencia es que la tubería de cobre que ha sido pintada, lacada o recubierta no funcionará. La superficie de cobre crudo requiere contacto atmosférico directo. La pátina verde que se desarrolla con el tiempo es carbonato de cobre. Protege el metal y no reduce la conductividad. No debe ser raspada. La tercera y más avanzada aplicación
es donde la pirámide de cobre se conecta al sistema subterráneo, que convierte una jardinera en un organismo que se autoalimenta, se autorriega y genera electricidad. Esta es la configuración de la que nadie en la agricultura convencional está hablando. La base comienza con una zanja de 60 centímetros de profundidad. Los troncos y ramas más grandes van al fondo. Solo maderas duras sin tratar: roble, arce, abedul, aliso, manzano o cerezo. Idealmente, la madera ya debería estar empezando a ablandarse. La madera tratada a presión contiene arsénico y arseniato de cobre cromado que envenenará el suelo y los alimentos. La madera pintada o teñida conlleva el mismo riesgo. El nogal negro libera una sustancia química llamada juglona, que mata la mayoría de las plantas de jardín dentro de su zona radicular. El cedro y la secuoya se descomponen tan lentamente que pueden detener todo el proceso de descomposición durante años. Ramas más pequeñas, palos y astillas de madera rellenan los huecos entre los troncos. Una capa de hojas, recortes de césped o restos de cocina va encima para el nitrógeno. Toda esta capa de madera se convierte en un depósito de agua, un motor térmico y una pila de combustible microbiana. Un solo tronco enterrado retiene varias veces su propio peso en humedad. Durante los periodos secos, esa agua almacenada se infiltra de nuevo en el suelo circundante. Los microbios descomponedores generan energía térmica como subproducto y liberan electrones, corriente eléctrica real, directamente al suelo circundante. Los constructores experimentados informan que el riego se vuelve completamente innecesario después del segundo año. Encima de la madera va la zona de carbón vegetal. Usa carbón vegetal de madera dura limpio, no briquetas empapadas en líquido para encendedores y unidas con aglutinantes de petróleo. El carbón vegetal natural de madera dura se puede comprar en la sección de parrillas de un supermercado o fabricarse en casa utilizando el método más seguro para el patio trasero: una quema de tiro ascendente con encendido superior en un tambor de acero con agujeros perforados cerca de la parte inferior para el flujo de aire. Hazlo siempre al aire libre en un área despejada, lejos de estructuras y nunca en un espacio cerrado con agua cerca. Una vez enfriado, el carbón se tritura en trozos del tamaño de grava, entre 6 milímetros y 2,5 centímetros. Aquí está el paso que separa el éxito del desastre. El carbón vegetal fresco debe cargarse antes de ir al suelo. El biocarbón sin cargar tiene hambre química. Su enorme superficie interna, de hasta 836 metros cuadrados por gramo, absorberá los nutrientes del suelo circundante como una esponja, privando temporalmente a las plantas en lugar de alimentarlas. El proceso de carga es simple. El carbón triturado se empapa durante al menos 48 horas en té de compost, lixiviados de lombriz disueltos en agua, emulsión de pescado diluida o orina diluida en una proporción de 1 parte de orina por 10 partes de agua. Esto carga los poros microscópicos con nutrientes y microbios beneficiosos, de modo que el biocarbón comienza a dar en lugar de tomar desde el momento en que entra en el suelo. El biocarbón cargado se mezcla luego con compost, aproximadamente en un 10 a 15% de volumen, y se extiende de 10 a 15 centímetros de profundidad sobre la madera enterrada. Esta capa de carbón se convierte en un imán de nutrientes, un conductor eléctrico y un hábitat microbiano permanente. No se descompondrá. Seguirá en el suelo dentro de 100 años, aún reteniendo carga, aún atrayendo nutrientes, aún albergando miles de millones de microorganismos. La capa superior es de 15 a 20 centímetros de tierra de jardín. Esta es la zona radicular, y aquí es donde se instala la batería galvánica de tierra. Una pieza de tubería de cobre de 15 centímetros se introduce en el suelo a un lado de cada planta. Un solo clavo de zinc galvanizado va al otro lado, a una distancia de 20 a 30 centímetros y a 15 centímetros de profundidad. Un par por planta es el límite. Demasiado zinc se acumula con el tiempo y estresa a las plantas. El exceso de cobre daña las lombrices de tierra y los microbios beneficiosos del suelo.
El suelo enriquecido con biocarbón entre los dos metales actúa como un electrolito superior en comparación con la tierra común. Más iones disueltos significan mejor conductividad y menor resistencia. Un multímetro conectado al cobre y al zinc lee entre 0,8 y 1,1 voltios. Cuando la lectura cae por debajo de medio voltio, el clavo de zinc necesita ser reemplazado. El hado de cobre suele durar varias temporadas. La corriente que fluye entre el cobre y el zinc moviliza los nutrientes bloqueados en enlaces químicos a través de la electrólisis. Las raíces crecen hacia el cobre mediante una respuesta biológica documentada llamada electrotropismo. El zinc se corroe lentamente y libera iones de zinc en la zona radicular. Esto no es un desperdicio. Las plantas necesitan zinc para producir el aminoácido triptófano. Sin triptófano, las plantas no pueden fabricar auxina, la hormona de crecimiento maestra que impulsa la elongación del tallo, el desarrollo de los frutos y la ramificación de las raíces. Sin zinc, no hay triptófano. Sin triptófano, no hay auxina. Sin auxina, el crecimiento se detiene. El electrodo de zinc es consumido por la misma biología que alimenta, átomo por átomo, temporada tras temporada. La pirámide de cobre se asienta directamente sobre esta cama, orientada con un lado hacia el norte geográfico. Lo que resulta es un sistema energético de 4 capas. Desde arriba, la pirámide de cobre recolecta energía electromagnética atmosférica y la enfoca hacia abajo a través del ápice hacia el suelo. Desde abajo, la madera en descomposición genera electricidad biológica y calor que irradia hacia arriba a través de la capa de biocarbón. En el medio, el suelo enriquecido con biocarbón entre los electrodos de cobre y zinc ejecuta una reacción galvánica que moviliza los nutrientes directamente hacia la zona radicular. Y entrelazando todo, el biocarbón actúa como un conductor eléctrico continuo, conectando la carga atmosférica de la pirámide con las corrientes biológicas y galvánicas subterráneas. La pirámide de cobre no solo está sentada encima de este sistema, es la antena. La madera enterrada es la pila de combustible. El biocarbón es el cableado. El cobre y el zinc son la batería. El suelo es el electrolito. Y aquí está la clave que lo une todo. El biocarbón aumenta la conductividad eléctrica de cualquier suelo al que se le añade. Estudios revisados por pares de múltiples países lo confirman. Cuando una pirámide de cobre se asienta sobre suelo enriquecido con biocarbón, la energía atmosférica recolectada por la pirámide tiene una vía conductora superior hacia el suelo. El biocarbón transporta la carga recolectada de la pirámide más profundamente en la zona radicular de lo que la tierra común podría hacerlo. La pirámide hace que el biocarbón trabaje más. El biocarbón hace que la pirámide llegue más lejos. Si se elimina cualquiera de las piezas, el sistema sigue funcionando. Si se combinan, el efecto se multiplica. Eso es sinergia. Los practicantes que se toman esto en serio registran sus resultados. Un refractómetro económico, de unos 20 euros en línea, mide los grados Brix en las hojas de las plantas cada 2 semanas. Los Brix miden los azúcares y minerales disueltos, un indicador directo de la densidad de nutrientes y la salud de la planta. Un Brix más alto significa productos más sanos y nutritivos, que además son más resistentes a las plagas, ya que los insectos carecen de las enzimas para digerir el tejido vegetal con alto contenido de azúcar. Algunos practicantes de electrocultura reportan aumentos de Brix de 2 a 3 puntos en un solo mes. Las lecturas de voltaje tomadas con un multímetro digital, con una sonda en el cobre y otra en el zinc, deben mostrar entre 0,8 y 1,1 voltios. Las plantas se fotografían junto a una regla cada semana. Las cosechas se pesan en una báscula de cocina al final de la temporada. Y, fundamentalmente, se mantiene una fila de control junto a la cama de prueba. El mismo suelo, la misma agua, la misma luz solar, las mismas semillas, pero sin pirámide, sin madera enterrada, sin carbón vegetal y sin metales. Los números cuentan la historia. Así es como las observaciones de patio trasero se convierten en ciencia repetible.
Así es como la base de evidencia que fue sellada en una bóveda gubernamental hace 90 años se reconstruye a la vista de todos. Hay un último detalle que hace que la pirámide de cobre sea diferente a cualquier otra herramienta de jardín. No se desgasta. El cobre desarrolla una pátina verde con el tiempo, una capa de carbonato de cobre que en realidad protege el metal subyacente de una mayor corrosión. Por eso los tejados de cobre de las catedrales duran siglos. La pirámide superará la vida útil de la jardinera, la valla, la casa y probablemente los próximos 3 propietarios de la propiedad. El clavo de zinc necesita ser reemplazado cada pocas temporadas, a medida que lentamente dona sus iones a las plantas. La madera enterrada se descompone completamente en una década, dejando un suelo profundo, oscuro y desmenuzable. Pero la pirámide de cobre y el biocarbón seguirán allí dentro de 100 años, todavía recolectando energía atmosférica, todavía albergando microbios, todavía reteniendo nutrientes, todavía haciendo silenciosamente el trabajo por el que una industria de fertilizantes de $200.000 millones preferiría que la gente pagara anualmente. En cambio, los antiguos egipcios alinearon su pirámide con el norte geográfico con una precisión de un quinceavo de grado. Codificaron pi y la proporción áurea en una única estructura usando solo piedra y observación astronómica. Las mismas proporciones se pueden lograr con un viaje de 15 euros a una tienda de fontanería y un cortatubos de 2 euros. El experimento es barato, el riesgo es cero. La única variable que queda es si se construye o se ignora. La industria de los fertilizantes vale más de $200.000 millones al año. El mercado de pesticidas añade otros $60.000 millones. Ambos dependen de compras repetidas cada temporada. Una pirámide de cobre cuesta 15 euros y dura para siempre. El biocarbón cuesta unos 4 euros la bolsa y persiste durante siglos. Un clavo galvanizado cuesta céntimos. Una sola instalación recolecta energía atmosférica, mejora la absorción de nutrientes, acelera la germinación y se fortalece cada año que permanece en el suelo. Toda tecnología del suelo que alguna vez fue enterrada, desde la terra preta hasta las baterías de tierra y la electrocultura, ha resurgido finalmente porque la física nunca expira y la evidencia nunca desaparece por completo. La prueba está en la geometría. La prueba está en el jardín. Si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que puede hacer un trozo de tubería de cobre de 15 euros, envía este video a alguien que cultive. La mejor manera de desenterrar la ciencia olvidada es plantarla en cada jardín de la calle. Si encontraste esto fascinante, suscríbete para más historias como esta. Hay mucho más enterrado esperando ser descubierto.